Hola, hola, soy Pavel, sé bienvenido a este canal de videojuegos donde lo que hacemos es analizar y valorar los juegos que son nuevos lanzamientos de cada semana. Y en este vídeo vemos lo que es la semana del 20 al 26 de mayo de 2024, donde tenemos un lanzamiento top, que es Senua Saga Hellblade 2, el AAA de la semana. Es un juego que tiene muy buena pinta y tenemos mucho indie por aquí. Tenemos el Paper Trail, Haunty, Galacticare, un roguelike de cartas, que también parece que tiene pinta interesante. Otro que es tranquilito y en vista isométrica, que es el Pinehearts. Y luego el Wizardry, que está en acceso anticipado, pero que lo tengo anotado como que sale el 23, aunque no lo tengo muy claro, pero es un remake del juego original, que la verdad que tenía ganas de echarle un vistazo y por eso lo he traído. Así que quédate conmigo para ir conociendo los lanzamientos que vienen, a ver si hay alguno que te llame la atención, y déjame un comentario o suscríbete al canal si quieres ir conociendo lo que sale todas las semanas sin tener que moverte de ningún sitio. Tranquilamente en tu casa te llega la notificación al móvil y ya ves los lanzamientos que hay y de qué va cada uno. Venga, vamos con el primero de ellos. Empezamos la semana el martes 21 con Paper Trail, una aventura rompecabezas de vista cenital acerca de la emancipación y que se desarrolla en un mundo plegable hecho de papel. O sea, es un juego de puzzle, original, innovador, y luego tiene otras etiquetas de aventura, colorido, 2D, acogedor, de arriba abajo, casual, dibujo animado, recolección, Sokoban. Esto no sé lo que es lo de Sokoban. Relajante, dibujado a mano, final múltiple. O sea, un juego de puzzle indie, naturaleza ambiental 2D. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Le han dado muchos premios y nominaciones del año 2022, innovador, juego del año, juego familiar. Y es una aventura rompecabezas donde toma el papel de Paige, una académica en ciernes que se va de casa por primera vez para proseguir sus estudios. Entonces vas viendo aquí cómo va haciendo cositas con la pantalla, la va moviendo. Dobla el mundo página a página, rompecabezas y personas interesantes. Preciosos entornos hechos a mano, un entorno artístico fascinante. Bueno, el juego tiene buena pinta, la verdad que tiene buena pinta. Vamos a ver un poco las imágenes. El arte es muy bonito, es muy bonito. Esto es lo que tiene pinta de poder desplegarse, ¿eh? ¿Os acordáis de los libros esos, de los cómics que se plegaban y que se movían? La verdad que parece bastante chulo y original, sobre todo original. Esto ya es complicado, ¿eh? Como todo en la vida, empieza sencillo y luego se va complicando, pero si tiene una forma interesante de jugar y de contarte la historia, está bien. Vamos a pausar la música y vamos a ver el vídeo que tienen aquí. Once upon a time, in the forgotten seaside town of Southfold, there was a crumbling old cottage, home to two old fuddy-duddy parents, and their super smart daughter, who had just been accepted into university. The problem? Well, they didn't want her to go. Mira cómo lo va doblando. That girl is me. And this, it's a letter, saying I'm running away. At least I was, until the storm started. Now I guess. Ah, mira, lo va plegando y le va haciendo un camino. So we may as well get to know each other. My name is Paige, 18 years old, astrophysicist in training. Hobbies include journaling, origami, oh, and bending the space-time continuum. Le gusta el origami. More on that later. La música bonita. Son de esos juegos que se nota que están hechos con cariño, ¿eh? Lo probaremos. Muy chulo. Vamos a verlo. Está. El juego parece que está en español, así que la historia la podremos ver en español.
Bueno, pues muy interesante. Venga, vamos con el siguiente. Parte 21 también tenemos Senua's Saga Hellblade 2, la secuela del galardonado Hellblade Senua's Sacrifice. Senua regresa en un brutal viaje de supervivencia a través de los mitos y tormentos de la Islandia vikinga. El 1 no me lo he pasado. Entonces, la verdad que este es parece que es el lanzamiento de la semana. Y es un juego de Ninja Theory. Es un juego que tiene una cinematográfica, mitología, oscura acción, acción-aventura, tercera persona, terror psicológico, fantasía oscura. Un juego que tiene muy, muy buena pinta. Este juego es para un jugador. Las voces están en inglés, pero seguramente, como aquí lo pone la interfaz, los subtítulos están en castellano. Y bueno, la descripción del contenido para adultos quiere decir que es un poco que hay un contenido realista y violento del combate, escenas narrativas y que es bastante gore. Los enemigos reaccionan de forma realística a las heridas y que te los cargas haciendo cosas claramente desagradables. Ninja Theory no es de sangre verde, es de sangre roja. Y bueno, que hay un poquito de desnudo, no mucho, y que el lenguaje es fuertecito, o sea que es un juego para mayores, ¿no? Se juega con mando y yo creo que, hombre, vamos a echar un vistazo aquí a algunos fotillos y ahora vamos a ver algunos vídeos. ¿Ves? El juego en tercera persona. Muy cinematográfico, es que parece casi una película esto, ¿no? ¡Buah! ¡Qué monstruo más grande! Bueno, vamos a ver algunos trailers. I've dreamt of this. This place of fear and fury. Do you hear it? Dice que está un poco cansada de un sitio tan... ¿Eso parece que ya es el juego? The heartbeat of the lost ones. Espero que no me haga spoiler de la primera parte de algo. Feel them on my skin. Each death inked in blood. I won't stop fighting for them Esto es una superproducción, ¿eh? Madre mía, until the very last beat ya saca el espadón. fades away. Eso gameplay. Ese está muerto. Ese también. You want the truth? All the lives inside me tell me to let go. The shadow will always hang over me. Qué chulo. Ahora que ves como el sistema de combate un poco. Sí, está bien hecho, ¿no? Y yo entiendo que sí. Tendrá su curva de aprendizaje. What will I become? A ver si hay un poquito de gameplay más que no sea tan cinematográfico o está en el mismo. In-game footage. Esto es gameplay. She Oh, can feel that. Vamos a pasarlo un poquito más rápido, a ver si vemos un poquito cómo se mueve el What's juego. to hide? A question. Vale. Wisdom. Mira las texturas. El agua. There's always a part of you that changes. And a part of you that dies. Over there, that pool.
Una pava que te habla al oído. Eso se está moviendo, tío. You should never have come here. They can see us. ¿Esto es real o es un sueño? Is going to happen. It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? Le están hablando unas voces. Está diciendo que espera. ¿Era un dios eso? More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too bad, woman. What is she supposed to A ver si un poquito de pelea. What is that? There. They are waiting. There. It's them. Touch it. El juego es como si fuese una cinematográfica continua. Your voices. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. What happened to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. Se mete en el agua. Who are these around you, Senwa? Los juegos como películas interactivas me gustan mucho. Those you've led to death. Me gustan mucho los juegos como películas interactivas. Es para un jugador. Y hombre, esto es un lanzamiento, un AAA, un pelotazo, ¿no? Este juego merecerá mucho la pena y estoy deseando probarlo. Vamos con el siguiente. Del martes 21 nos pasamos al jueves 23 con Cards RPG de Misty Battlefield. Es un nuevo género que combina construcción de mazos roguelike y SRPG. ¿Qué es un SRPG? ¿Eh? Únete a los mercenarios de Clausewitz, liderados por la protagonista Belle, y lucha contra Tania y los mercenarios de Helmuth. Construye el mazo más fuerte usando 50 cartas diferentes y derrota a los enemigos en el... no se sabe. Bueno, básicamente esto es un juego roguelike de construcción de cartas, combate con cartas, indie, es difícil, rol, fantasía, juego por turnos. Es para un jugador, se puede jugar con mando, tiene idioma en castellano y... similar al Chronoar. Bueno, aquí vemos un poquito de gameplay, tiene aquí personajes, esto es la parte roguelike, ahora vamos a ver unos vídeos. La historia, un dragón, una persona que es un héroe. Y dice características, dice sistema novedoso de juego, nueva experiencia que combina construcción de mazo, roguelite y SRPG, cartas de más de 100 tipos, exploración en la niebla, sistema de batalla que combina batallas por turnos tipo SRPG y batalla de cartas. Vale. Vale. Bueno, parece curioso esto, ¿no? Vamos a ver algunas fotos y vamos a ver algún vídeo. Sale este jueves 23. A ver. Bien, esto eres tú contra un malo. Las animaciones. Hechizo. Un dragoncillo. Un monstruito. Aquí vas eligiendo cartas y te vas construyendo el mazo. Estos son hechizos. Puedes mejorar las cartas. Aquí tienes todo el mazo disponible. Y esto es como te vas moviendo por el mapeado y vas descubriendo con esa niebla los enemigos, ¿no? Bueno, el juego supongo que saldría en Japón o donde fuese antes, pero viene en castellano. Vamos a ver algún vídeo, a ver si nos enteramos un poquito cómo es la mecánica del juego.
Va sacando los hechizos. Bueno, pues está curioso para echar el ratillo, ¿no? Acquire. Un poquito de la historia. That's a dragon. Un dragón. The town. There will be many victims. Listen up! Save the innocent townspeople! You all, with me! A pelear. This can't be. We didn't make it in time. El muñecajo. Why? This is too cruel. Save me. Save you. This is punishment for what you've done. Bueno, lo que se ve es que tiene un componente de historia, no es simplemente los combates, ¿no? I'm not with Helmut. I'm a citizen of Faftania. ¿Que lo ha convertido en monstruo? Lo que pasa es que si es roguelite, no sé cómo introducir la historia aquí. Here and face me. Bueno, habrá que probarlo, ¿no? Para conocerlo y saberlo. Vamos con el siguiente. Día 23, el jueves también sale Galacticare. ¿Galacticare qué es? Salva a la galaxia paciente a paciente como nuevo director de Galacticare. Construirá y gestionará una serie de hospitales para mantener con vida a tus pacientes el mayor tiempo posible por dinero y también porque es lo correcto. O sea, es un Hospital City de esos como era el juego de esos hospitales, Tem Hospital, pero en el espacio. Este es el médico, el Dr. Jacob. Vamos a ver las fotos. Esto tiene que ser un cachondeo. Esto tiene que ser, mira aquí los alienígenas ahí esperando en la sala de espera. Mira el pedazo de hospital que se ha montado aquí, que es una nave espacial. Y luego a saber las enfermedades que tendrán. Estado de humor y necesidades. Moviéndose diagnosis 1, diagnosis 1. Qué bueno. Puedes hacerte ahí las consultas. De verdad que la gente tiene una creatividad. I see dead people. Este es un trastorno. Perdón, un trastorno psicótico. Salario pobre. Qué bueno. Qué bueno. Editor Cool Games. Vamos a ver. Esto es de construcción, simulador médico, buena trama, que tiene historia, construcción de ciudades. Sandbox, extraterrestre, humor negro, capitalismo. Caricaturesco. 23 de mayo. Mira aquí cómo vas construyendo el hospital. Diseña muebles, contrata médicos, mantén todo el mundo contento. Mejora las instalaciones. Modo campaña. Ah, el modo sandbox o modo campaña. No, el modo campaña tiene que estar chulo. Reúne tu tripulación, salva a la galaxia, paciente a paciente. Están operando ahí.
Qué bueno, vamos a ver algún vídeo, a ver cómo es, ¿vale? Está en español, las voces en inglés y el juego está traducido. Qué gusto que ya la mayoría de juegos estén traducidos. It's on? Yep. Okay. Mitty, Yes, Heel? one at me. No, Heel. Ya. Fine. Welcome to Galactica. Hi, Director. I hope Sí está malo. It's time to bring this dream of ours to life. Heel? Do you see that colossal on sensors? Hello there. Yes, Mitty. I'm sure you can handle it. The rapid arrangement of my vending machines into the perfect form makes your paltry efforts look shameful. Got a lot of good things on sale. To do the healthcare, we will require some doctors. Qué bueno. Hello, Director. Son los médicos. Happy to help. Why does everything smell of chlorine? Solo ese estaba un poco fumado, si era psiquiatra seguro. Ready to work. The solution is obvious. Eso está el molo. Now that is a proper kaboom. Load up your ballistic systems, Mitty. Activating Armageddon. Strike back. There's more where that came from, Galacticus. You've got to fix this. Please. That went rather well, I thought. I'll have to trust that you haven't built the hospital in the shape of a phallus. Vaya paranoia, tío. Please help me. Shush now. Vamos a ver un poco más de gameplay. Welcome to Galacticare. Heel and I can't wait to get you settled in. Our goal is to provide the best possible healthcare service, and we're constantly evaluated by a system known as hospital rating. You guys are open now. Mira ahí cómo andan los datos en el triaje. As we're a healthcare organization, we will need some Mira, doctors and estos son los médicos. Glad I can get down to work. It's nice to get back to doing something I actually care about. This fellow's condition Ese requires paciente no le dio muy bien. boned, and for that, we'll need a boning chamber. Fingers crossed this actually works, or we might all be going to jail. Dice, esperemos que salga bien, si no vamos a ir a la cárcel, dice. Listen well, computer boy, to my terrible... Friend! Many you don't have my tiny friends, and good luck. Director, it looks like the festival isn't the only place to find rock and roll. We've taken on significant damage from the Uy, ahí se le estaba yendo de las manos. display will show you simple, easy. Fluids on the floor. I'm gonna drink that like right. Bueno, un simulador de hospitales galácticos. Uf, habrá que probarlo también, ¿no? Hay que probarlo todo. Eccentric robots. Hay que probarlo todo. Educational director. Welcome aboard. We're gonna do Galactica. El próximo jueves le echaremos un vistazo. El día 23 tenemos otro juego que se llama Haunty, que es una cautivante aventura en la que descubrirás los secretos de un mundo misterioso y extenso. Toma el control de tu entorno y de sus habitantes para resolver con ingenio los desafíos que te esperan. Entonces es una aventura que tendrá un componente de puzzle surrealista, un jugador isométrico y bueno, se puede jugar con el mando. Está en español, lo que es la interfaz y los subtítulos, está traducido al español. Y vamos a ver qué más tiene este juego, ¿no? Parece que tiene buenas reseñas. Es minimalista. Un fantasmita inocente a la par que valiente. Eternianos. Desata tus fantasmagóricos poderes y posee a los habitantes y el entorno para descubrir nuevas opciones. Eres un fantasma que va poseyendo a la gente y el entorno y va resolviendo puzzles. O sea, un juego de pensar. Colecciona, relájate, explora, toma el control. Vamos a ver una fotillo. Bueno, aquí yo veo poco. Mira, mira qué bicho más grande. Oh. ¿Son como cómics? Qué curioso. Esto es el plano del mapa de progresión, entiendo. O algo de mejoras, ¿no? No sé.
Juegos minimalistas. Pero están cuidados, hacer estos diseños no es fácil. Esto tiene un componente artístico importante, ¿eh? Aunque parezca simple, esto es complejo de realizar. Bueno, aquí hay muchos muñecos repetidos, pero esto tiene un componente de creatividad oscura. Hay un fantasma ahí tocando el piano, otro fantasma con unos platos. Vamos a verlo en movimiento. A ver qué vídeo hay. Parece que el movimiento del juego es fluido. En estos juegos la música es muy importante. La blanca debe ser la amiga o... ¿Tiene un componente arcade también? Eso parece, ¿no? Esto puede ser un juego normalito o una auténtica joya, ¿no? Bueno, parece interesante. La dicotomía del blanco y el negro, el bien y el mal. El malo maloso. Haunty. Bueno, habrá que probarlo y a ver qué tal. El jueves 23 también tengo anotado que sale Pinehearts, como una simpática aventura narrativa que tiene como escenario el bucólico paraje de Pinehearts Caravan Park. Prepárate para explorar la naturaleza a la vez que descubres objetos, recorres senderos y desentrañas todos los secretos que se esconden a tu alrededor. Es un juego reconfortante, exploración adorable, Metroidvania. Me molan los Metroidvania. Puzzle, 3D, isométrico, relajante. Un Metroidvania es 3D. Yo eso no lo conozco. ¿Será que estoy viejo? Un jugador, está en castellano. Y hace amistades, desbloquea herramientas, rememora momentos pasados y a amigos perrunos. Parece curioso el juego. ¿Cuántos jueguecillos hay? Ahí está con su amigo perruno. Esto es como tipo Diablo y eso, ¿no? Isométrico. Repartiendo estopas y hablando con gente. Vamos a echar un vistazo a algún vídeo. A ver cómo es el juego en movimiento. Pinehearts. Me ha venido un recuerdo a Legend of Mana.
Qué curioso, como en una misma semana tenemos juegos gore y violentos y luego juegos entrañables, ¿no? Juegos oscuros y juegos luminosos. La creatividad de la empresa, de las personas que hacen este tipo de... que hacen los juegos. Cómo pueden llegar a diferentes públicos y que cada uno vaya eligiendo lo que más le apetece jugar, ¿no? Y cómo los videojuegos se parecen tanto ya al cine, a la música, a la televisión, a los libros, donde hay tantos géneros diferentes en los cuales puedes elegir aquello que va en función de tu estado de ánimo o de tu forma de ser, de tu personalidad. Este tiene buena pinta. A ver qué tal. Habrá que probarlo. Cerramos la semana con Wizardry, que es un remake completo en 3D del primer juego de la serie Wizardry de juegos de rol. Yo lo tengo marcado para el día 23 de mayo, pero aquí te lo pone, no te pone fecha de lanzamiento, entonces no tengo muy claro si realmente va a salir o no. Pero como es un juego que me llama mucho la atención, porque yo me crié jugando a Legend of the Beholder, pues la verdad que en cuanto ve algo así, enseguida me llama. Un explorador de mazmorra, de rol, por turno, primera persona, fantasía oscura, vampiros. A mí me mola mucho todo eso. Entonces no tengo muy claro si va a salir en el día 23 o no. Este juego no parece que esté en español. Este juego no está en español, te lo tendrás que tragar en inglés. Pero bueno, yo no tengo problemas con el idioma. Si tú tienes problemas con el idioma, pues no podrá ser. Ya está en acceso anticipado, entonces se puede probar ya. Y habrá que ver si al final lo pruebo o no, si sale o no. Pero bueno, lo quería comentar aquí para que lo fuésemos viendo y vamos a ver unas fotitos. Este es el grupo que se ve así. Tiene el... Oh, con un mapa. Hombre, con un mapa cambia bastante esto. Y luego tiene aquí la imagen. Inspect enemy. Esto será para huir. Uf, qué bueno. Ah, lo de las casillas. Porque esto en los mapas antiguos eran casillas cuadradas. Entonces tenía la 00 era una casilla. La 3-1. Que recuerdo. Paralyzed. En el centro de la habitación, un hombre viejo con una túnica larga se genera hacia el equipo, grita y empieza a mover las manos. Vamos, que te va a tirar un hechizo y te va a comer una bola de fuego. Esto debería ser del antiguo, para que ataquéis directamente la nostalgia de la gente que lo juega, ¿no? Vaya. Estos son palabras mayores, los dos dragones estos, ¿no? Vamos a ver un vídeo, a ver si hay un vídeo. Sí. Anda, este era el original. ¿Vas a ir al juego antes, tío? Madre mía. Madre mía, go. Buah, qué pasada, ¿no? Para aquellas personas que lo jugaron en la versión original. Qué bueno.
no sé, igual lo pruebo, ¿eh? Igual lo pruebo y os subo un vídeo. Déjame en los comentarios si quieres que lo pruebe este o no. Y esto es todo por esta semana. La verdad que pinta curiosa. Tenemos algún pelotazo bueno y luego, bueno, juegos indie interesantes. Pues a ver qué tal, habrá que probarlos todos. Venga, cuidaros y os dejo aquí arriba un enlace para los juegos de otra semana y que podáis ir viendo qué es lo que ha salido en las semanas previas, ¿vale? Cuidaros mucho, adiós.